Bien, buenas tardes jóvenes. Una vez más agradecerles por su atención. Hoy les presento un nuevo tutorial en la que continuamos hablando de la fórmula del binomio de Newton y en este caso vamos a ver un caso número 3, el cual vamos a denominar término central. Ahora, dentro del término central pueden pasar dos situaciones. Una es cuando el exponente de la expresión a analizar sea par y otra cuando el exponente de la expresión a analizar sea impar. Vamos a comenzar explicando qué sucede cuando la expresión a analizar es par. Y para ello, ¿qué es lo importante saber? Primeramente, por teoría, una expresión elevada a n siempre tendrá n más 1 términos. ¿Qué quiere decir? Que si aquí está elevado al cuadrado, nosotros vamos a encontrar 3 términos. Date cuenta de que, por ejemplo, x más 1 elevado al cuadrado sería igual a el primero al cuadrado, que es x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2x, más el segundo al cuadrado, que sería 1. Lo importante de esto es que cuando tú expandas o desarrolles una expresión elevado a n, te vas a dar cuenta de que siempre va a tener n más 1 términos. Es decir que si aquí está elevado al cubo, vamos a poder calcular 4 términos y así sucesivamente. ¿Por qué eso es importante? Porque como me están pidiendo calcular el término central de esta expresión, hallar el término central en el desarrollo del siguiente binomio, nos referimos a este. Entonces lo primero que debo hacer yo es preguntarme si el exponente es par o impar. Si el exponente es par, significa de que este caballero va a tener 5 términos. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término y quinto término. Ahora, ¿por qué pongo estos valores K0, K1, K2, K3 y K4? Porque siempre para calcular los términos de una expresión a través de la fórmula de Newton, siempre el primer término va a empezar con el valor de K igual a 0. Por lo tanto, si yo tengo que expandir esta expresión que está elevado a la cuarta, yo tendré 5 términos. Y el término que va a estar en el centro va a ser este de acá. ¿Correcto? Si yo tengo 5 términos, este es el término del centro. Entonces tú te estarás preguntando, ¿y para qué hicimos este gráfico? ¿Para qué hicimos esta pequeña ilustración que ven acá? Es por el motivo de que de esta forma yo puedo calcular el valor de K más rápido de cómo lo he hecho en el caso 1 y en el caso 2. Por lo tanto, cuando te pidan calcular el término central, tú ya no necesitas hacer el desarrollo que se hizo en el caso 1, que era hallar el coeficiente de un determinado x elevado a n, ni tampoco tienes que hacer el desarrollo cuando te pidan calcular el término independiente. En este caso el valor de K se puede calcular haciendo este tipo de gráfico y encontrando el centro. No te olvides de que la variable K debe empezar por 0. Por lo tanto, mediante este cálculo básico, el término central va a ser cuando la variable K sea igual a 2. Por lo tanto, este es el valor de A, que es x elevado a un medio, el valor de D es 3x, el valor de n es 4, y recuerda, por favor, te lo recalco, no quiero ser repetitivo con esto, siempre nos faltaba acá en los anteriores casos. En este caso, esto de acá te va a ayudar a poder determinar el valor de K más rápidamente.
Esto significa de que el término central lo vamos a calcular asignándole el valor de 2 a la variable k. Por lo tanto, simplemente nos queda reemplazar la fórmula. Esta es la fórmula de Newton, reemplazamos la fórmula, ya tenemos todos los datos necesarios. N vale 4, K vale 2, A vale X elevado a 1 medio, elevado a 4 menos 2, y B vale 3X elevado a K, y K vale 2. De aquí para adelante hacemos operaciones, ponemos la combinatoria, copiamos X elevado a 1 medio, 4 menos 2 es 2, por 3X elevado al cuadrado. Seguimos colocando la combinatoria. Tenemos acá dos exponentes, ya sabemos que cuando hay dos exponentes se los multiplica, y 1 medio multiplicado por 2 es 1, 3 elevado al cuadrado es 9, y x elevado al cuadrado es x al cuadrado. Desarrollamos la combinatoria, factorial de 4 dividido entre la resta del factorial de 4 menos 2 por el factorial de 2, y obviamente acá tenemos misma base, copiamos la base, sumamos los exponentes y obviamente copiamos el coeficiente. O es lo mismo que multiplicar 9x al cuadrado por x, que va a ser 9x al cubo. Por lo tanto, el resultado de esto en tu calculadora te va a dar 6, y 6 multiplicado por 9 te va a dar 54x al cubo. Esto significa entonces, damas y caballeros, que cuando yo expanda o desarrolle esta expresión, ella va a tener 5 términos, en la cual el término del centro, que es el tercero, va a ser este señor que está acá, 54x al cubo. Sin embargo, hay también el caso cuando es impar. En este caso vamos a ver el caso de este término que está acá, raíz de x más 3x, todo elevado a la quinta. Es decir, dicho en otras palabras, vamos a analizar esta expresión, que ya está elevada a un exponente impar. Si está elevada a un exponente impar, sigue siendo n más 1 término. Esa es una propiedad general. Por lo tanto, ya aquí nos topamos con un pequeño problemita, por así decir. Como está elevado a un exponente 5, él va a tener 6 términos. Y entonces la pregunta es, al tener 6 términos, ¿quién va a ser el término central? Entonces aquí nos damos cuenta de lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia del término central cuando hay un exponente par y un exponente impar? Cuando hay un exponente par, solo habrá un término central, y cuando haya un exponente impar, pues tendremos 2 términos centrales. Y en este caso yo tendré que calcular un término con el valor de k igual a 2, y luego el otro término con el valor de k igual a 3. Por eso es que aquí en los datos tengo ya 2 valores de k, porque como el exponente es impar, se van a generar 2 términos centrales. Por lo tanto, voy a aplicar la fórmula. Primeramente voy a calcular este término de acá, que sería el tercero, y luego voy a calcular el cuarto. Entonces, en resumida cuenta, como este término tendrá un exponente impar, entonces yo tendré que calcular 2 términos. Para ello entonces, primero reemplazamos o utilizamos el valor de 5 y 2, reemplazamos el valor de A, 5 menos 2, que son el valor de n y k, el valor de B es 3x elevado al cuadrado, porque primero estamos ocupando el valor de 2. Copiamos la combinatoria, 5 menos 2 es 3, seguimos copiando, copiamos la combinatoria, 2 exponentes se multiplican, así que 1 medio por 3 es 3 medios. Aquí 3 al cuadrado es 9 y x al cuadrado es x al cuadrado. Aplicamos el concepto de la misma base, copiamos la base y sumamos los exponentes. En este caso, 3 medios sumado con 2 sería
2 por 2, 4, más 3, 7 medios. Ese es un quebrado mixto y obviamente copiamos el 9. ¿Correcto? Ahora desarrollamos la combinatoria 5 factorial sobre la resta de 5 menos 2 factorial por el factorial de 2 multiplicado por el término que ven acá. Por lo tanto, esto de acá en tu calculadora te va a dar 10, y 10 por 9 es 90x elevado a 7 medios. Pero no hemos terminado ahí porque existe otro término central. Entonces lo que te quiero explicar, por favor, te vuelvo a repetir, no quiero ser muy repetitivo, es que cuando yo tenga una expresión con un exponente impar, siempre van a haber dos términos centrales. En este caso, los términos centrales serían el tercer término y el cuarto término. Entonces ya he calculado el tercer término, me toca calcular el cuarto término. Para eso simplemente lo que va a cambiar es que en vez de 2, ahora voy a poner 3 y después todo va a ser el mismo procedimiento. Reemplazamos A, reemplazamos el valor de N, el valor de K, reemplazamos B y el valor de K. Hacemos operaciones, 5 menos 3 es 2, seguimos copiando la combinatoria. Aquí un medio multiplicado por 2 es 1, 3 elevado al cubo es 27 y x elevado al cubo es x al cubo. Copiamos 27 y x por x al cubo es x a la cuarta, que es lo mismo que vos apliques la propiedad misma base, se copia la base y se suman los exponentes. Por ende desarrollamos la combinatoria, el factorial de 5, dividido sobre el factorial de la resta de 5 menos 3 por el factorial de 3 multiplicado por el término que ves ahí. Por lo tanto, este resultado de acá me va a dar 10 y 10 por 27 me va a dar 270x a la cuarta. ¿A qué conclusión entonces hemos llegado? De que al expandir o desarrollar esta expresión cuyo exponente es 5 o sea impar, nos vamos a topar con dos términos centrales, el cual uno va a ser 270x a la cuarta y el otro va a ser 90x elevado a 7 medios. Entonces, queda aquí marcada una diferencia muy grande entre una expresión elevada a un exponente par contra una expresión elevada a un exponente impar. Cuando la expresión tenga un exponente par, nosotros solamente vamos a calcular un término central, y mientras que la expresión tenga un término impar, estaremos obligados a calcular dos términos centrales. Al igual que el anterior caso, el valor de K se puede calcular fácilmente haciendo este tipo de estrategia o simbología para poder llegar rápidamente a poder obtener los valores de K. Bien, damas y caballeros, como siempre, espero de que este tutorial o pequeño tutorial les sirva para entender cómo se calcula el término central de una determinada expresión en función a si su exponente es par o impar. Les agradezco mucho por su atención y como siempre que tengan un excelente día.